OMS brinda importante advertencia. La endemia no sería la solución para la pandemia COVID-19. Ante el avance de la variante Omicron y sobre todo, evaluando que causaría menos agresividad en la parte pulmonar en los pacientes, la OMS indicaría que el término de endemia no significaría el final de la pandemia por COVID-19. ¿Por qué la Organización Mundial de la Salud hace esta advertencia? En este video vamos a hablar sobre este tema y lo más importante, brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a hablar una importante advertencia que habría dado la Organización Mundial de la Salud este 18 de enero 2022, en donde indicaría que la endemia, el punto que uno busca con esta pandemia, no necesariamente sería la solución para la pandemia por COVID-19. En este video vamos a hablar sobre este tema. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, hoy día es muy importante entender que si bien es cierto para el 2022 se han dado varias predicciones en relación a lo que podría pasar con COVID-19, una de ellas y la más esperada sería de que se inicie una etapa en donde la pandemia por COVID-19 se convierta en una endemia. Para algunos autores y expertos mencionarían que esto podría suceder recién dentro de 2 años, para el 2024. Sin embargo, hay algunos expertos que mencionarían que se podría estar iniciando esa transición a partir de este año. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud, este 18 de enero de 2022, habría dado un comunicado donde advertiría que el término endemia no sería necesariamente la solución que uno espera para COVID-19. En este comunicado, la Organización Mundial de la Salud advierte de que la endemia no es la solución para COVID-19. La transformación de la pandemia en una endemia no será necesariamente una buena noticia, ni significará una luz verde al final del túnel, opinó un alto funcionario de la OMS, Organización Mundial de la Salud, donde recordó que el objetivo que se busca en la enfermedad COVID-19 es que nadie tenga que morir. La gente habla de pandemia versus endemia, pero la malaria es endémica, igual que el VIH, y matan a cientos de miles de personas. Así que endémico no es algo bueno, solo significa que estará aquí para siempre. Y eso lo mencionó el director de emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan. Importante advertencia. Al nosotros buscar que la pandemia COVID-19 se convierta en una endemia, no necesariamente significa que sea la solución para la misma. Hablar de una endemia es hablar de una enfermedad que no va a tener un fin. Va a estar acompañándonos con nosotros y lamentablemente se van a seguir registrando casos de personas graves y personas fallecidas. El ejemplo que da el director de desastres y emergencias de la OMS da sobre todo el ejemplo de 2 enfermedades como el VIH, el síndrome de inmunodeficiencia humano y sobre todo la malaria. 2 enfermedades que son endémicas en este momento y que siguen causando lamentablemente la muerte a cientos de miles de personas. Y esto es lo que se podría esperar para COVID-19. Y es por eso que tenemos que entender, al referirnos en cuanto al término endemia, no hacemos referencia a que la enfermedad COVID-19 va a ser más leve o va a causar menos mortalidad. Si bien es cierto, los funcionarios de la OMS indican, eso significará el fin de la emergencia sanitaria, el fin de la pandemia, pero no significará el fin de la enfermedad COVID-19. El comisionado Mike Ryan habría indicado que el mundo no podrá acabar con el virus, ya que este se ha vuelto pandémico y se convertirá en parte del ecosistema. Pero lo que se debe dejar atrás es la emergencia sanitaria internacional
que ha causado COVID-19. Esos son términos que nosotros debemos entender. Al referirnos de que la enfermedad COVID-19 pueda llegar a una fase de endemia, no significa que COVID-19 se va a convertir en un resfriado común, en donde las personas se enferman, se recuperan a la semana y no pasó nada. Lamentablemente, al hablar de la endemia, significa que vamos a seguir registrando pacientes que se compliquen, pacientes que hagan cuadro severo, pacientes que requieran oxígeno y lamentablemente pacientes que puedan fallecer. A esto se refiere con una endemia. La diferencia con la pandemia es de que esto sería por brotes y estaría más localizado. Sin embargo, ello significa que la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, no tendría un fin. Es muy importante mencionar estas palabras que habría dado la OMS para que nosotros tomemos en cuenta a qué se refieren los términos de endemia y pandemia. El punto importante, como mencionan los expertos de la OMS, es evitar las muertes y las hospitalizaciones, dado que esto es una alteración de nuestra vida social, económica y política. Y esta es realmente la tragedia, y eso es lo que se busca evitar. Un punto importante que también se había mencionado con esta advertencia era sobre todo sobre la inequidad que existe al momento de distribuir las vacunas. La Organización Mundial de la Salud tiene una posición bastante sólida en relación a las vacunas y dosis de refuerzo, en donde para ellos es prioritario, sobre todo, fortalecer la vacunación a las personas antes de las dosis de refuerzo. Un punto muy importante que ayudaría a proteger a las personas y así evitar que tengan cuadros severos. El objetivo real en el manejo de la pandemia por el coronavirus es evitar las hospitalizaciones y evitar la mortalidad. Se había mencionado la importancia de la vacunación y sobre todo el rol que estaría cumpliendo la plataforma COVAX, en donde a través de esta plataforma creada para ofrecer soluciones ante la desigualdad de la vacunación, habría llegado a superar la barrera de los 1.000 millones de dosis repartidas en países en desarrollo. Una iniciativa bastante importante que buscaría sobre todo el principal objetivo de manejo de la pandemia: evitar mortalidad y evitar hospitalizaciones. Con este comunicado y esta advertencia es importante entender que la pandemia por COVID-19 no llegaría a un fin. Pasaría a una transición de enfermedad endémica, pero ello no significaría que la enfermedad sería menos agresiva. Vamos a seguir registrando casos de hospitalizaciones, vamos a seguir registrando casos de casos severos y lamentablemente casos de mortalidad, los cuales se van a poder evitar a la manera que vaya avanzando la vacunación. Es importante que esta opinión que se habría dado este 18 de enero de 2022, la Organización Mundial de la Salud habría indicado que debemos nosotros buscar la vacunación y la igualdad en el acceso a las mismas para que la población del mundo esté protegida y frente a esta enfermedad que podría pasar de la transición de pandemia a endemia pueda causar menos mortalidad y menos daño en las personas. La vacunación seguirá siendo la principal arma que evite los cuadros severos y es importante que las personas puedan obtener un acceso equitativo a las mismas y de esta manera proteger la salud. El término endemia no significa el fin de la pandemia, el término endemia no significa que el virus se vuelva menos agresivo. Endemia es un término que engloba enfermedades que de la misma manera que las enfermedades en una pandemia causan mortalidad y daño. Es importante que nosotros tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir un comunicado importante que habría dado la Organización Mundial de la Salud. El término endemia no significaría el fin de la pandemia COVID-19. El 18 de enero de 2022, la Organización Mundial de la Salud habría hecho una advertencia importante, en donde la endemia no sería la solución para COVID-19. El director de emergencias sanitarias de la OMS, Mike Ryan, habría indicado: la gente habla de pandemia versus endemia, pero la malaria es endémica al igual que el VIH y matan a cientos de miles de personas. Así que endémico no es algo bueno. Palabras bastante directas que habría dado el director de emergencias sanitarias de la OMS y lo más importante que nosotros debemos considerar.
la transición de pandemia a endemia de la enfermedad COVID-19 no va a significar que la enfermedad se haga menos agresiva. Va a significar que la enfermedad se va a presentar por brotes, pero lamentablemente igual a las personas vulnerables y sobre todo a las no vacunadas puede causar casos severos y mortalidad. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.